nos preguntábamos, ¿qué tiene de particular Jesús? Y hemos encontrado que la respuesta está en una palabra, la palabra gracia. Esa palabra en realidad es muchas palabras, porque por ejemplo, cuando hablamos de la misericordia, es una expresión de esa misma gracia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Es la compasión, es la acción compasiva del amor de Dios. De manera que la misericordia es uno de los muchos rostros de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene muchas expresiones. Es el regalo de su amor que está en Jesucristo. Entonces, la cruz de Cristo es la gran expresión de la gracia. Pero podemos decir que, por ejemplo, los sacramentos son también expresiones y son canales de la gracia. De hecho, lo propio de los sacramentos es precisamente eso, que son signos instituidos por Jesucristo, son ritos o ceremonias que se fundamentan en Jesucristo y que significan y transmiten la gracia de Dios. Entonces, cada uno de los sacramentos es una expresión de la gracia. El hecho de ser nosotros bautizados es una gracia, es un regalo. Cuando uno tiene ocasión de conocer otros países o culturas, uno se da cuenta, qué regalo ser bautizado, qué regalo haber nacido en una familia que profesa, que vive la fe católica. Entonces, los sacramentos son también un rostro de la gracia. La gracia de Dios tiene muchas expresiones, todas tienen que ver con Cristo, con su corazón y con su sacrificio en la cruz, pero son múltiples los rostros de la gracia de Dios. Cada vez que una persona se convierte, es decir, cada vez que una persona abre su alma, abre su corazón al corazón de Cristo, ahí está obrando la gracia de Dios. Entonces, los movimientos dentro de la iglesia, por ejemplo, la renovación carismática, es una gracia. Precisamente la palabra carisma, lo que quiere decir es eso, gracia, regalo. La renovación carismática podría llamarse también renovación en la gracia, porque de eso se trata. Lo que quiero destacar es cómo esa palabra, que tiene su fuente y su gran expresión en la cruz de Cristo, está presente también en muchos otros elementos. Si tú asistes a un cursillo de cristiandad, ¿quiénes han asistido a cursillos de cristiandad aquí? Levanten la mano, por favor. Es un número apreciable. Muchos de ustedes han sentido, en un cursillo de cristiandad, han sentido que su vida se transforma. Dios ya no es un Dios lejano, un Dios indiferente para ti, un Dios que tú sientes que es indiferente contigo, sino ese es un Dios cercano, que ha tocado tu vida, ha transformado tu vida. Esa transformación que tú sentiste en el cursillo de cristiandad es una gracia, es un rostro, es el rostro de la gracia de Dios en tu vida. Esa es la gracia del Señor. Algunas veces encontramos la gracia en el sacramento de la confesión, por eso también en este día hay una predicación especial sobre ese sacramento, porque es un sacramento en el que brilla demasiado esa gracia de Dios. Es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la paz, el sacramento que nos devuelve a la amistad con Papá Dios. Es el sacramento que hace que se cumpla en nosotros, se realice en nosotros esa hermosa historia, esa hermosa parábola del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, ¿qué fue lo que encontró? La gracia. ¿Por qué? Porque cuando él estaba allá lejos, él se hizo esta reflexión: yo no merezco ser llamado hijo de mi padre. Yo voy a ir y le voy a decir que me trate como a uno de sus jornaleros. Él sintió,
yo no merezco. Y efectivamente, él no merecía ser tratado como hijo. O sea que si el papá lo restituye a su dignidad de hijo, le está dando esa dignidad o lo está restituyendo a esa dignidad, no porque el hijo se lo merezca, sino por pura gracia. Entonces la parábola del hijo pródigo es una expresión, es la parábola de la gracia. Y lo mismo podemos decir cuando nosotros nos confesamos, esa sensación de alegría, esa sensación de me he quitado un peso de encima, me siento liviano, me siento libre, esa expresión deliciosa es la expresión de la gracia de Dios. Fíjate, los sacramentos y en particular la confesión, el arrepentimiento, los movimientos en la iglesia, son muchas las expresiones de la gracia en nuestras vidas. A veces una buena lectura, a veces una obra de arte. Dios tiene muchos caminos para tocar nuestros corazones. Pero resulta que hay una persona, una única persona, en toda la Biblia, a la que se le llama llena de gracia. Una sola persona. Solo a una persona. Tiene que ser algo muy especial. Porque si la gracia tiene tantas expresiones, tiene que haber algo muy especial en esa persona. La única a la que Dios mismo saluda diciéndole llena de gracia. Tiene que haber algo muy especial en esa persona. Algo muy especial. Porque hay gracia de Dios en muchas personas, claro. Pero que Dios salude a una persona llamándola lleno de gracia o llena de gracia, eso se dice en griego kecharitomene. Esa palabra musical bella, kecharitomene, quiere decir eso, agraciada, llena de gracia, amada y favorecida. Solo una persona en toda la Biblia recibe ese título, kecharitomene, ese título dicho de parte de Dios, porque el ángel Gabriel fue enviado, nos dice el Evangelio según San Lucas. Si él fue enviado, quiere decir que no habló por cuenta propia, él habló lo que le habían mandado que dijera, y lo que él le dijo a María fue llena de gracia, has encontrado gracia ante los ojos de Dios. Esa expresión no aparece de nadie más en la Biblia. Quiere decir que tiene que suceder algo muy especial, tiene que haber un misterio ahí, tiene que haber una hermosura, hay una promesa, hay una riqueza, hay algo en esta mujer, hay algo en María que hace que nosotros sintamos con toda razón, sintamos en ella se expresa el misterio de la gracia de un modo único, de un modo completamente único. Eso es lo que queremos, mis hermanos, eso es lo que queremos meditar en esta enseñanza. ¿En qué consiste esa especialidad? Hay mucha gente que no siente esa especialidad de la Virgen. Yo me he encontrado católicos, incluso buenos católicos, que dicen, no, si la Virgen no fuera virgen, pues a mí me daría lo mismo. Sí. Y si ella hubiera tenido otros hijos, a mí me daría lo mismo. ¿Será que da lo mismo? A ti te da lo mismo, pero a Dios le daría lo mismo. ¿Qué quiere decir el hecho de que ella sea la llena de gracia? El hecho de que ella sea la inmaculada, el hecho de que ella sea la virgen entre las vírgenes, ¿qué quiere decir eso? Es posible que uno diga, no, a mí me daría lo mismo, pero yo no creo que a Dios le daría lo mismo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere revelar
a través de la pureza, la belleza, la virginidad de María. Ahí tiene que haber algo, porque es que es demasiado singular que en toda la Biblia solo una persona recibe de parte de Dios ese saludo, llena de gracia. Tiene que haber algo en ella. ¿Qué ha sucedido en ella? ¿Qué significa ella para nosotros? ¿Y qué significa lo que ella es? Es decir, esa belleza, esa pureza, esa virginidad de María no son un accidente. Ahí el Señor está diciendo algo, y está diciendo algo que seguramente es muy importante para nosotros, porque la gracia tiene muchos rostros, pero hay una sola persona a la que Dios llama llena de gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos enseña eso? A mí me sorprende que muchos católicos, incluso verdaderos, sinceros católicos, no meditan, me parece que no meditan o no meditamos lo suficiente en esta riqueza que hay en María. Y yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? Especialmente en algunos ambientes de tipo carismático, hay una cierta distancia. Hay gente que considera que si entramos por el camino mariano, vamos a entrar por el camino de las devociones, por el camino simplemente de la repetición de oraciones, y por decirlo de alguna manera, se va a aguar, va a perder fuerza. El mensaje poderoso de la acción del Espíritu, el mensaje poderoso de la acción de Dios, como que va a perder fuerza. Como que María, como que la delicadeza, la pureza, la virginidad de María, como que le va a quitar fuerza al impacto del Espíritu. Entonces, por eso, aunque el que inició la Reforma Protestante fue un gran devoto de la Virgen, y eso no lo saben los protestantes, Martín Lutero era un gran amigo y devoto de la Virgen. Y una de las cosas más bellas, uno de los textos más hermosos que se han escrito sobre el cántico de la Virgen, que se llama el Magnificat, de engrandece mi alma al Señor. Una de las meditaciones más bellas sobre el cántico de la Virgen María lo escribió Martín Lutero. Eso no lo saben los protestantes de hoy. Eso no lo saben los evangélicos que andan de pueblo en pueblo y que andan de casa en casa diciendo, no, si María fue una mujer como cualquier otra mujer y ella tuvo más hijos y ella... ¿Por qué ese esfuerzo de ellos en quitarle esa importancia a la Virgen? ¿Por qué? Eso en parte requiere una explicación. Pero esa propaganda de ellos ha sido eficaz, porque ahora encontramos católicos que dicen, bueno, pues si ella tuvo más hijos, pues mi fe no tambalea. Yo le tengo un poco de desconfianza a esa manera de hablar, porque ya yo oí una vez a un eminente profesor de Sagrada Escritura, que será eminente pero perdió la fe, diciendo, no, si un día encuentran los huesos de Jesús, eso a mí no me quita la fe. Pues entonces la fe, es que claro que no se la quita porque ya no la tiene, hermano. Que ya la perdió hace rato. Es que ya la perdió. Todo en nuestra fe tiene su importancia. Y una fe verdadera no solo es una fe fuerte, sino que es una fe bella y delicada. Es una fe tierna, amorosa y virginal. La gente cree que la fe para ser fuerte tiene que ser ruda. Y la fortaleza de Dios no es rudeza, sino delicadeza. Y eso se nota bien también en el plano del amor humano. Cuando una pareja se quiere, pero realmente se quiere, cuando el amor que hay entre ellos es estrecho, vigoroso, es muy fuerte, no solo se quieren con fuerza, sino con delicadeza. Las parejas que más se quieren son las parejas que se tratan con más delicadeza. Son las parejas en donde nunca falta el detalle de él para ella, o la gratitud, el amor, el cariño de ella para él. Si así es en este plano humano, mucho más, mis hermanos, es en el plano de la fe. Tener una fe verdadera y tener una fe fuerte no es tener una fe ruda. La fe nuestra es fuerte, pero también es delicada.
Y delicada quiere decir que desciende hasta el detalle y encuentra el cariño y el mensaje de Dios hasta en lo más pequeño, porque todo es importante. Eso no significa que todo tenga la misma importancia. Todo es importante, aunque hay cosas que son más importantes que otras. Entonces, una fe católica, una fe abierta y descaradamente católica, mis hermanos, es una fe que no solo es vigorosa, que no solo es fuerte, sino que también es delicada y va al detalle. Una fe católica auténtica conserva el tesoro íntegro que nos ha dado Dios. ¿Acaso es amar mucho a Dios despreciar parte de sus regalos? Eso no puede ser amar a Dios. Y lo que Dios nos ha revelado es todo bello y todo fuerte y todo poderoso, pero también todo es así delicado. En el detalle hay mucho del amor de Dios. ¿Y cuáles son esos detalles del amor de Dios? Por ejemplo, la presencia de los santos ángeles. ¿Qué pasa con los santos ángeles? Hay mucha gente que siente que bueno, si un día el Papa decreta, oigan, resulta que hemos investigado bien y no hay ángeles, no importa, mi fe no cae por eso. Gravísimo, gravísimo. Todo es importante. Los santos ángeles son importantes. Y la virginidad de María es importante. Todo es importante, sabiendo que en el centro y como importante por encima de todo lo importante está el sacrificio de Cristo, está su dolorosa pasión, está su Pascua gloriosa y su resurrección. Pero no hemos respondido qué mensaje nos trata de decir Dios en esto de la gracia. ¿Por qué hay mucha gente que no le da esa importancia a María? Pues algunos porque creen que se les disuelve la fe, que se les aparta de lo esencial. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo invito a los que son casados a que me cuenten cómo tratan a su esposa, si realmente la aman. Y la tratan con muchos detalles. Si tú sabes que este es el perfume que a ella le gusta, tú le llevas eso. ¿Qué tal que tú dijeras, no, si yo me pongo a darle atención, si yo estoy con perfumitos y... No, son importantes. No por el perfume en sí, sino por el detalle de amor, como la expresión de tu amor hacia ella. El amor no solo cuida de lo grande, sino también de lo pequeño. Y no solo cuida de lo esencial, sino también del detalle y del símbolo. Y de aquello que puede parecer despreciable. Bueno, María. Entonces, ¿por qué María tiene que recuperar su importancia en el pueblo católico? A ver, Dios llama a María la llena de gracia. Y Dios le dice a la Santísima Virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Punto número 1. No hay una persona en esta tierra que tenga una experiencia del Espíritu Santo comparable a la experiencia que tiene María. Si la vida de la gracia es la vida de la transformación, según la voluntad de Dios, si experimentar la gracia es experimentar la transformación de nuestras vidas, según el querer de Dios, nadie nunca ha experimentado el poder transformador del Espíritu como María. Nadie como ella. Nadie tiene una expresión del Espíritu, nadie tiene una experiencia del Espíritu, nadie tiene un conocimiento de la acción del Espíritu, nadie sabe lo que significa la acción de Dios en la vida humana, nadie lo conoce tanto como ella. Nadie conoce tanto qué significa ser amados. Nadie significa tanto qué significa ser penetrados, invadidos, avasallados, poseídos por el amor con A mayúscula, por el amor de Dios. Nadie lo conoce tanto, nadie como María. Y por eso yo invito a los protestantes, que no les gusta que se les diga protestantes, a los evangélicos, que tampoco les gusta que se les diga evangélicos,
porque ellos dicen que son cristianos. Bueno, entonces tú que eres cristiano, así a secas, ahora dime tú, responde tú, ¿quién conoce mejor la gracia de Cristo? ¿Quién conoce mejor la acción del Espíritu? ¿Quién ha tenido el encuentro más cercano con el amor de Dios sobre esta tierra? ¿Quién conoce mejor lo que significa ser transformados por el poder de Dios? ¿Quién? Tú que te llamas cristiano, respóndeme, ¿quién conoce mejor todo eso? Si no es María, la Madre de Jesús, ¿quién lo conoce mejor? Entonces, pregunto yo, entonces, ¿por qué callas esa grandeza? ¿Cuántas veces en las predicaciones nuestros hermanos evangélicos, aunque a ellos no les gusta que se les llame evangélicos, o pentecostales o no denominacionales o luteranos o bautistas, cuántas veces ellos dan ejemplos? ¿Ejemplos de qué? De la gracia de Dios. Y está muy bien que den esos ejemplos. Cuando una persona dice, yo era un borracho perdido, pero me encontré con la palabra, con el amor de Dios, y el Señor cambió mi vida. Aleluya, hermanos. Eso está muy bello. Eso está muy bien que se haga. Pero ahora pregunto yo una cosa. Esa fue la acción del amor de Dios en esa vida. Y ahora pregunto yo, ¿en cuál vida? ¿En cuál de todas las vidas? De todos los tiempos, de todas las culturas, de todos los idiomas, de todas las razas, ¿en cuál de todas las vidas tenemos la expresión más genuina, completa, perfecta, acabada, de esa misma gracia que te sacó de tus borracheras? ¿En cuál persona? Entonces, si tú que eras un borracho, si tú mereces un micrófono para que sea proclamada la gloria de la gracia de Dios, no merece un micrófono y una predicación aquella mujer, aquel ser humano precioso, bello, en el que brilla como en nadie más esa misma gracia. Ella lo merece. Ella lo merece. Y más que ella, la gracia que obró poderosamente en ella lo merece. Precisamente porque te llamas cristiano, estás obligado a predicar la gracia de Cristo. Y precisamente porque te llamas cristiano, te obliga y te vincula la gracia de Cristo a proclamar sus obras. ¿Y tú crees que las obras más grandes de la gracia son haberte sacado a ti de tu borrachera? Gran cosa es que ya no te estés emborrachando. Gran cosa es que hayas dejado la droga. Gran cosa que hayas dejado el adulterio. Aleluya, bendito Dios que te sacó de todo eso. Pero ¿acaso son esas todas las obras de la gracia? ¿Acaso no hay obras mayores de la gracia? Yo conozco una obra mayor. Yo conozco una persona, la única en toda la historia de la humanidad, en la cual la gracia realizó el milagro por encima de todo otro milagro, el milagro que jamás se repetirá. Porque perdóname que te lo diga, pero borrachos como tú, muchos. Madre de Dios, una. Adúlteros, muchos. Muchos. Y drogadictos, muchos. Y ladrones, muchos. Pero una persona que tenga el encuentro con el amor de Dios, una persona que tenga la experiencia del Espíritu Santo a ese nivel, hasta el nivel de poder decir que el verbo de Dios se hizo carne de mi carne. ¿Cuántas personas pueden repetir eso? Entonces, si tu conversión, si tu historia de la gracia merece un micrófono, no tendremos que darle un micrófono bien grande y un altavoz bien grande, y no tendremos que llenarnos de gozo ante la obra más grande, la más bella de la gracia. Entonces, mis hermanos, la Virgen, la Santísima Virgen María, no es un adornito. No es un adornito que ponemos ahí, un adornito piadoso que le ponemos ahí a nuestra fe para que se vea bonita, para que tenga ahí como un rostro femenino. No. Necesitamos de esa expresión de la gracia, entre otras cosas, para conocer el tamaño de la misma gracia. Porque ella, de alguna manera, refleja la plenitud. Y necesitamos conocer esa plenitud para saber hasta dónde llega ese amor y para aprender a confiar en ese amor y para seguir tras esas huellas. Entonces, la primera razón
La primera razón por la que están vinculados el Evangelio y la Virgen es porque el Evangelio es el Evangelio de la gracia y María es la llena de gracia. Y si merece un micrófono que tú saliste de la borrachera por la gracia, entonces merecen 1000 micrófonos, 1.000.000 de micrófonos, que la gracia de Dios hizo la obra que hizo en la vida de María. La Virgen y el Evangelio. No, la Virgen no es un adornito. No es un adornito. Es la expresión privilegiada, es el modelo máximo y perfecto. Es el modelo acabado que tenemos de la gracia de Cristo. Es que yo puedo preguntarle al pastor protestante, ¿tú cómo te las arreglas para predicar tanto del amor de Dios y te callas el ejemplo más claro de ese amor? Ah, es que yo no soy protestante, yo soy cristiano. Tú que eres cristiano, dime cómo predicas la gracia de Cristo y te callas el ejemplo más impactante, más completo y más hermoso de su gracia. ¿Cómo lo haces? Ahí estás traicionando al propio Evangelio. Porque eso de que María es la única en la que, con la que Dios utiliza ese saludo, eso no me lo he inventado yo, eso está en la Biblia. Siempre que los evangélicos, que no les gusta que se les llame evangélicos, o los pentecostales, que no les gusta que se les llame pentecostales, algunos sí les gusta, siempre que ellos van a decir algo dicen, busca en tu Biblia. Bueno, ahora le digo yo a él, busca tú en la tuya. Busca en tu Biblia a ver si hay alguna otra persona que sea la llena de gracia. Busca en tu Biblia si hay otra persona en donde aparezca el amor de Dios en ese volumen, en esa dimensión, en esa perspectiva, en esa perfección. Busca en tu Biblia, en la tuya. Hasta te recibo, la Reina Valera. Busca, hasta en esa te recibo. Busca a ver si ahí aparece. Hermanos, la Virgen no es un adorno. No es un adorno. La Virgen es la referencia por excelencia de la gracia. Por eso muchas veces se le ha llamado Stella Maris, la estrella del mar, la estrella del navegante. Los navegantes somos nosotros, y mirando a María, ¿qué es lo que nosotros miramos? Ah, no, es que ustedes siguen a María, nosotros seguimos a Jesús. A ver, ¿qué hago para no pecar por exceso de ira? ¿Qué hago? ¿Cómo le respondo sin caer en pecado y sin que me atrapen los federales? A ver, ¿cómo le respondo? Mira, lo que yo celebro en María es la gracia de Cristo. Y lo que yo conozco en María es la gracia que viene de Cristo. Y lo que yo amo en María y lo que ella canta de sí misma es la gracia de Cristo. Lo que yo veo en ella es como el tablero en el que está escrita la palabra amor con letras del cielo. Eso es lo que yo veo en ella. Por supuesto, si yo quiero hacer de María una especie de ídolo separado de Dios, eso es absurdo. Pero esa no es nuestra fe católica. Nuestra fe no es esa. Nuestra fe quiere encontrar en María el tablero donde está escrita la palabra gracia, porque eso es lo que presenta el Evangelio. Ella es la llena de gracia. Eso es lo que aparece. Bueno, ¿y qué hacemos con ese dato tan especial que nos da el Evangelio? Que María, virgen. ¿Qué quiere decir eso? A algunos católicos ya no les significa nada eso. Tal vez han estado bajo mucho bombardeo de la predicación de los evangélicos, que no les gusta que uno les llame evangélicos. Tal vez han estado muy bombardeados, ¿no? Entonces no saben cómo responder. Entonces dicen, no, a mí me daría lo mismo. A mí no me daría lo mismo. ¿Cuál es la riqueza que aparece ahí? ¿Y cuál es la base bíblica de eso? Esa es la primera pregunta. ¿Hay una base bíblica para referirnos a esa virginidad de María? Por supuesto. Por supuesto, en el texto de la Anunciación, el arcángel Gabriel le dice a la Virgen,
que va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y entonces María dice, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Desde muchos siglos, desde hace muchos siglos, la Iglesia Católica ha entendido ese texto de la siguiente manera, que yo quiero que ustedes la conozcan hoy para que descubramos todos la belleza de gracia que hay en la Virgen. El ángel le dice, vas a tener un hijo. ¿Quién era María en ese momento? María estaba desposada con José. ¿Qué quiere decir la expresión desposada? Quiere decir que los judíos en aquella época celebraban el matrimonio en dos fases. Eso no lo tenemos nosotros hoy. En la primera fase, ellos se comprometían solemnemente el uno con el otro, el hombre con la mujer, se comprometían y eso se llamaban los desposorios. Y ese era como el matrimonio, esa era la fiesta grande que se hacía, los desposorios. Pero ellos no empezaban a vivir juntos en ese momento. Se desposaban y ya ella era la mujer de él y él era el esposo de ella. Y tan era ella la mujer de él que si ella llegaba a quedar en embarazo de otro hombre, eso se calificaba de adulterio, donde se ve que eso era verdadero matrimonio, los desposorios, pero no vivían juntos, no convivían. Y la razón era simplemente práctica. En aquella época los matrimonios en buena parte eran arreglados por las familias. Los novios no tenían tanta injerencia, aunque seguramente algo podían decir, pero era un acuerdo entre las familias. Entonces las parejas eran arregladas por las familias, celebraban los desposorios. ¿Y qué pasaba después de los desposorios? Vivían por aparte mientras se arreglaban las condiciones para que ellos fueran a vivir juntos. Lo esencial para ellos no era el sexo, no era el convivir, no era el tener intimidad. Lo esencial era la palabra dada frente a la comunidad: esta es mi mujer, yo soy su esposo, este es mi esposo, yo soy su mujer. Esa palabra era lo esencial, no la parte de la intimidad. Eso no era lo más importante. María entonces era ya, según la ley, era ya esposa de José. Y por supuesto que como eran esposos, si ellos tenían intimidad, eso no tenía nada ni de ilegal ni de extraño. Era simplemente un asunto práctico, que no podían en ese momento convivir, pero ya eran esposos. Ya se habían celebrado los ¿qué? Los desposorios, ya eran esposos. Y esto lo sabía María. Llega el ángel y le dice a María: vas a concebir y tener un hijo. Y María responde: ¿cómo será esto si no conozco varón? Vamos a analizar esa frase que dice el ángel, según el relato de Lucas, y vamos a analizar la respuesta de María. Ella dice: ¿cómo será eso si no conozco varón? Si hubiera estado en la mente de ella tener intimidad con su esposo, esa pregunta de ella no hay cómo entenderla. Porque el ángel le dice: vas a tener un hijo. Si ella está pensando en convivir con su esposo y tener intimidad con su esposo, ¿qué significa lo que le dice el ángel? Que el esposo la va a embarazar a ella, y que ella va a quedar embarazada de José, y que ese va a ser el hijo del que le está hablando el ángel. Pero el ángel le dice: vas a quedar embarazada, y ella dice: ¿pero cómo va a ser eso? Esa expresión de María, esa pregunta de María, no tiene ningún sentido, óigame bien, ningún sentido tiene si María estuviera pensando en tener relaciones normales, lícitas, nadie lo quita, relaciones con su esposo. No tiene ningún sentido la pregunta de María. Si una mujer se casa hoy
y una amiga o amigo le dice a ella, ¿vas a tener un hijo? Pues ella mira eso con alegría y como una bendición, pues claro que pues se supone que voy a tener un hijo, me alegra que voy a tener un hijo. Eso no tiene nada de extraño. Lo extraño es que algunas veces, algunas mujeres, por distintas circunstancias, son casadas y no pueden tener hijos. Eso es lo extraño. Pero si a una mujer que está casada se le dice, vas a tener un hijo, ¿qué es lo extraño ahí? Y sin embargo, María pregunta, ¿cómo va a ser esto? Esa pregunta, ¿cómo la entienden los que no creen en la virginidad de María? Dígame cómo se hace para entender eso. Yo espero, mis amigos, que ustedes estén siguiendo así muy al detalle este argumento. Se lo repito despacito. El ángel le dice a María, vas a quedar embarazada. María es una mujer casada. ¿Qué tiene de raro lo que le dice el ángel? Nada. Pero María dice, ¿cómo va a hacer eso? Yo no conozco varón. Si ella se estuviera refiriendo únicamente a su pasado, eso no tiene ningún sentido, porque ella iba a seguir casada con José. La expresión de María no se refiere únicamente a su pasado, se refiere a un propósito extraño. Entonces dicen, los que no creen en la virginidad de María, entonces dicen, pero ¿cómo va a ser eso que en un matrimonio van a vivir y no van a tener intimidad? Eso está muy raro. Respondo yo, no está menos raro que el hecho de que Dios se haga hombre. No está menos raro que el hecho de que venga Dios a esta tierra y quiera morir por nosotros. No está menos raro que el hecho de que Jesús diga, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Por supuesto que hay muchas cosas raras, por supuesto que hay muchas cosas maravillosas, por supuesto que tiene que haber muchas maravillas, porque está llegando el Señor de las maravillas a nuestra historia, que es Jesús. Por supuesto que hay muchas maravillas, y frente a todas las maravillas de Jesús, frente a la resurrección de Lázaro, frente a la propia resurrección del Señor, frente a su manera de amar y perdonar y exorcizar, frente a su manera de predicar y orar y entregarse, frente a todo eso, mis hermanos, frente a todo eso, no es el milagro más grande que una pareja viva y no tenga relaciones. Lo que pasa es que la mentalidad mundana y carnal ve imposibles por todas partes. La gente todo lo ve imposible. Si una pareja vive separada por distintas circunstancias, yo de una vez dice, pero él tendrá que tener otra por allá, porque la mentalidad mundana y carnal es esa. La mentalidad mundana y carnal es que la gente es esclava de su placer, esclava de su pasión, esclava de su vicio, esclava de su carne. Pero eso no es así cuando Dios entra en juego. Yo no le veo nada de imposible. ¿Que es extraño? Sí es extraño. ¿Que es más que extraño maravilloso? Es maravilloso. Pero no me extraña, porque Dios hace maravillas. Nuestro Dios es el Dios de las maravillas. Y lo que la Escritura cuenta es que esa mujer le dice al ángel, según el relato de San Lucas, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y si ella estuviera pensando en tener relaciones con José, esa pregunta no significaba nada. No hay manera de explicar esa pregunta. Lo que María está diciendo ahí implica un propósito de reservarse para Dios. Y por supuesto José tenía que saber esto. Pero ¿y cómo va a ser que un hombre? Sí, claro. ¿Y no has oído de Juan Bautista? ¿Y no has oído de Pablo? ¿Y no has oído del mismo Señor Jesucristo? ¿Es que acaso tú piensas que la única o la más poderosa fuerza que hay en el corazón humano es la pasión sexual? ¿Es que tú crees que eso es lo más grande, lo más fuerte? Entonces dile a tu corazón que tú eres idólatra de esa pasión, pero no digas que estás escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Claro, José era un hombre que podía entender ese misterio, el misterio de la virginidad de María, que por consiguiente implicaba una renuncia de amor también para él. Y ahora viene la pregunta, dado que eso tiene esa base bíblica,
Dado que existe esa base que está en la Escritura y que ustedes lo pueden comprobar, vayan al capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, léanlo ustedes despacio, versículo por versículo, y repitan las preguntas que yo he hecho. ¿Qué sentido tiene lo que dice María si ella estuviera pensando en tener relaciones con José? Una vez que comprendemos que eso está en la Biblia, una vez que comprendemos que ese no es un invento nuestro, ahora nos preguntamos qué nos quiere decir el Señor con eso. Y resulta que lo que encontramos es bellísimo. ¿Qué significa esa virginidad? Significa el corazón reservado para Dios. En ese cuerpo donde solo entra el Espíritu de Dios, hay una imagen preciosa de lo que Dios quiere de nuestras almas. Nuestro Dios, como ya aparece desde el Antiguo Testamento, hermanos, nuestro Dios es un Dios celoso. Y aunque la virginidad de María, la virginidad perpetua de María, no es una exigencia ontológica necesaria, no es una necesidad metafísica o un deber del camino de la gracia, sí es una señal preciosa, gratuitamente ofrecida por Dios, que muestra la hermosura y el poder de su amor que puede colmar el corazón humano. En la virginidad de María lo que hay es un lenguaje bellísimo, un lenguaje que muestra cómo Dios merece la totalidad de nuestro tiempo, la totalidad de nuestro cuerpo, la totalidad de nuestro afecto, la totalidad de nuestro corazón. La virginidad de María no es un adorno en la vida de María. La virginidad de María es lenguaje de Dios que muestra el absoluto de Dios, que muestra lo que puede el amor de Dios para saciar, para colmar, para proteger, para defender y para poseer el corazón humano. La virginidad de María es lenguaje con el que Dios nos habla qué clase de relación quiere establecer Él con cada corazón. Es decir, Dios quiere que cada uno de nuestros corazones sea virgen ante Él. Y si tú buscas en la Biblia, encuentras en las cartas de Pablo que él dice: así he querido yo presentaros ante Dios como una virgen pura. Y ahí se refiere él a una comunidad cristiana. La virginidad de María es lenguaje de Dios. Grábate eso en tu memoria o escríbelo. La virginidad de María es lenguaje de Dios. Lenguaje que muestra que Él se merece el todo. El todo. En el cuerpo de la llena de gracia, en su corazón, en su vientre virginal, lo que encontramos es lenguaje con el que el Espíritu Santo describe qué clase de generosidad, qué clase de ofrenda, qué clase de amor espera Él de cada uno de nosotros. Ese es el lenguaje de la virginidad. Es un lenguaje precioso. Es decir, óigame esta frase: la virginidad de María proclama la omnipotencia de la gracia. Ese es el resumen de esta predicación. Repito, la virginidad perpetua de María proclama el poder infinito de la gracia. Ella es la llena de gracia. Y en su virginidad perpetua, lo que está proclamando y mostrando es que basta esa gracia. ¿No es eso lo que dice 2 Corintios? Pablo, te basta mi gracia, 2 Corintios 9. Pablo, te basta mi gracia. La virginidad perpetua de María muestra una existencia que a través de su niñez, juventud, edad adulta, incluso vejez, no sabemos hasta qué edad vivió la Santísima Virgen, pero con toda seguridad arriba de los 45 años, que era ya una edad avanzada en esa época. La edad promedio a la que la gente vivía, la edad esperada, era de 40 años, la gente moría muy joven. O sea que ya tener 45 ya era tener bastante, y María murió de más de 45, seguramente de más de 50. Entonces, la virginidad perpetua de María es lenguaje de la gracia con el cual Dios proclama la potencia de su amor, la potencia de su gracia. La virginidad de María es el lenguaje de la omnipotencia de la gracia. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso.
Descubrir la hermosura de la Virgen, descubrir la hermosura de la virginidad de María, es descubrir que todo lo puedo en aquel que me conforta, es descubrir que esa gracia me basta, es descubrir que su gracia es suficiente, y es descubrir que esa gracia es tan poderosa como hermosa. Y la belleza es muy importante. ¿Por qué la belleza es tan importante? Porque la belleza tiene poder sobre el corazón. Y ustedes saben que detrás del corazón va la cabeza. En realidad los seres humanos no caminamos así, aunque haya uno que otro jibado. Los corazones humanos, los seres humanos andamos así. Primero va el corazón. A donde va el corazón, ahí sigue luego la cabeza. Lo que uno ama, lo justifica. ¿Se han dado cuenta de eso? Primero va el amor, luego va la razón. Primero va el corazón, luego va la cabeza. Lo que uno quiere, eso uno lo justifica. Por eso la belleza es tan importante. Yo le pido hoy, aquí en público, a la Santísima Virgen, que ella misma muestre algo de su hermosura, de su belleza a ustedes. Porque el corazón enamorado de la belleza de la Virgen es un corazón cautivado por el poder de la gracia de Dios. Y el corazón cautivado por ese poder, el corazón enamorado de ese poder, como uno camina así, va adelante el corazón, ¿no? Como va adelante el corazón. Si tu corazón se lo lleva esa belleza de Dios, detrás del corazón va todo lo demás. Van tus razones, van tus pasos, van tus obras, van tus palabras, va todo. Hermanos, la Virgen y el Evangelio. La Virgen y el Evangelio, expresiones de la gracia. Es decir, en María brilla, aparece la gracia del Evangelio. Por eso a mí me gusta referirme a ella como Evangelio hecho oración. Especialmente el Santo Rosario. ¿Qué es el Santo Rosario? Evangelio hecho oración. ¿Qué son los misterios del Rosario? Evangelio hecho oración. ¿Qué es mirar a María? Mirar el poder de la gracia del Evangelio. ¿Y qué es la virginidad de María? Es el lenguaje con el que Dios presenta la omnipotencia de su gracia. Contemplar el misterio de la virginidad de María es descubrir el poder de esa gracia. Pongámonos de pie, por favor. Pidamos al Señor que selle con su amor estas palabras. Que no nos dejemos confundir. Que aprendamos a valorar y a agradecer y a bendecir. Que aprendamos a admirar y a alabar la gracia de Dios tan presente en la vida, en el rostro, en el corazón de María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Dios, te quiero pedir que reveles tu gracia a nuestros corazones. Te quiero pedir que nos sujetes, Padre, que nos agarres, que nos abraces, que nos apreses, que no nos dejes salir, que nos encarceles, que nos encierres en tu corazón, Señor, que no nos salgamos de ahí. Que conozcamos la belleza de ese amor, que guiados por la hermosura, por la belleza de la mirada de la Virgen, que guiados por el perfume delicado y suave de su perpetua virginidad, nosotros nos sintamos felices de la gracia que nos has dado, y que en nuestra gratitud nos hagamos capaces de proclamar esa gracia a los hermanos. Bendito seas, Padre Dios. Bendito seas, revela ese amor. Revela el amor de la Virgen a estos corazones, Señor. Yo sé que el corazón que se enamora de la belleza de la Virgen, ese corazón ya no se aparta de la gracia, ya no sabe apartarse de esa hermosura, de esa delicadeza, de ese dulce banquete.
Imprime, Señor, en nuestros corazones esa belleza de María. Haz que nosotros descubramos quién es ella, de cuántas maneras nos ayuda, de cuántas maneras está presente. No permita, Señor, que cambiemos la belleza, la pureza, la presencia de la Virgen por cualquier plato de lentejas, Señor. Cuídanos, resérvanos para ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.